todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a hablar un poco sobre el Camera Motion Feature y qué es esta nueva herramienta que ha aparecido en la versión 7.2 de Clo. Vamos a ver un poco sus características básicas, sus características avanzadas y cómo editar y trabajar estos archivos dentro de Clo. Lo primero que vamos a ver va a ser cómo funcionan estos archivos de Camera Motion y cómo son los presets que hemos establecido en la librería. Por ahora yo tengo mi archivo abierto de Clo con la animación de mi avatar y la animación de mi garment ya hecha. Para hacer la animación del garment simplemente tenéis que pulsar este botoncito que hay aquí a la izquierda, que es como una cámara, y la animación comenzará a grabarse. Entonces veréis cómo se crea un nuevo canal que se llama garment y ya pues veremos cómo el vestido se simula mientras la animación del avatar está funcionando. Es importante tener en cuenta el número que tenéis aquí abajo, que es 500 ahora mismo, que es lo larga que va a ser la timeline. La timeline es donde van a ir todas nuestras animaciones, entonces tener en cuenta que este número debería ser más grande que el número de end frame, para que podamos ver la animación al completo. Por lo tanto, veréis cómo tenemos creadas la animación del vestido, la animación del avatar, y se nos ha creado un nuevo canal que se llama Translation. Este canal sirve pues para transferir, digamos, esa pose A del avatar al frame 1 y que el vestido no se nos descoloque por el camino. Por lo tanto, el propio Clo nos crea esa animación de transición para que no tengamos que recolocar el vestido a la pose del frame 1 de la animación. Ahora, lo primero que vamos a hacer va a ser añadir una animación preset del Camera Motion. La podéis encontrar en cualquier tipo de avatar, ya sea femenino o masculino, y aquí hay una carpeta que pone Camera Motion. Si entramos, veremos dos tipos de animaciones preestablecidas para el Camera Motion. Una que se llama No Hands Pose y otra que se llama Dress. Esto coincide con nuestras animaciones dentro de la carpeta Motion del mismo nombre. Esto es básicamente porque el Camera Motion se creó a través de estas animaciones y se creó pues especialmente para estas. Pero no necesariamente tenemos que utilizarlo para estas. Si queremos utilizarlo con otra animación, también podríamos hacerlo. Pero tener pensado que está concretamente diseñada para esa animación. También podremos utilizarla, pues si utilizamos un avatar de Mixamo y queremos animarlo y utilizamos una animación desde ahí, podemos utilizar ese preset de cámara simplemente para añadirlo en Mixamo. Ahora vamos a hacer doble clic sobre la animación de No Hands Pose, que es exactamente la que yo he escogido para mi avatar, por lo tanto el Camera Motion va a ser el mismo. Y ahora veréis cómo en el timeline se ha creado un nuevo canal que se llama cámara. Esta cámara tiene como varias líneas verdes y unos puntos azules entre medias. Esto lo podemos identificar siendo las líneas verdes los keyframes, ¿vale? Que son como puntos clave donde la cámara está en un lugar y el siguiente punto clave es hacia el lugar al que la cámara tiene que dirigirse, es decir, un punto A y un punto B. Entonces el propio Clo lo que va a hacer es animar esa transición desde el punto A a punto B o desde el keyframe 1 al keyframe 2. Esa línea azul que veis es como la conexión que tiene la cámara entre los dos keyframes para dejarnos ver que eso está conectado. Y también veremos un puntito azul que está relacionado con la ruta de la cámara. Esto lo veremos más adelante. Si le dais clic a uno de los keyframes, veréis que en el Property Editor nos aparecen nuevas propiedades. Vamos a desplegar un poco más arriba el Property Editor y aquí podemos ver cómo podemos modificar pues, distintas características de la cámara, como pueden ser la posición, la rotación de la misma o incluso el punto focal de la cámara, hacia dónde enfoca y hacia dónde queremos que se dirija la mirada de la cámara. También podemos encontrar otro menú que se llama Camera Path. Este Camera Path nos incluye dos casillas, que son la de continuidad y el Straight Track. Luego veremos un poco mejor para qué es esto, pero que sepáis que está relacionado con el puntito azul del que hablábamos antes, que podéis ver que en el primer keyframe es un puntito azul y luego es un cuadrado azul. Esto es porque hay un cambio ahí de ruta de la cámara, el tipo de ruta que sigue la cámara ha cambiado. Y ahora luego lo veremos más adelante. Como podéis ver, puedo, manteniendo el clic izquierdo sobre un keyframe y arrastrando, acortar o hacer más largo un plano. Es decir, puedo mover keyframes del keyframe que quiera al keyframe que lo quiera situar. Entonces, de esa manera acortaremos o alargaremos una parte de la animación o la animación entera de la cámara.
Es súper útil, por ejemplo, si vemos que una animación de cámara es demasiado lenta y queremos hacerla un poco más rápida para el cambio de plano, simplemente movemos el keyframe y ya lo tendríamos hecho. Ahora, por ejemplo, pues lo hemos hecho. Con el primer tiro de cámara hemos movido los keyframes y lo hemos hecho más largo. Y ahora con este, pues lo vamos a hacer más corto. Algo que podemos hacer ahora, una vez hecho nuestro movimiento de cámara personalizado, es guardarlo como un nuevo movimiento de cámara. Por lo tanto, vamos a ir a Archivo, Guardar, como movimiento de cámara. Esto nos permitirá usarlo en futuras ocasiones como un movimiento de cámara preestablecido. Yo voy a cancelar el guardado, porque ya lo tengo guardado, y simplemente voy a eliminar la cámara que hemos creado antes y voy a importar la cámara que hemos guardado, para que veáis un poco cómo funciona. Y esta nueva cámara que hemos importado va a tener el movimiento de cámara que a nosotros nos ha venido bien y que nosotros queríamos tener. Algo de lo que quizá os hayáis dado cuenta es que el tiempo del viewport está algo distorsionado, está yendo un poco más lento de lo que debería ir. Esto es porque Clo nos modifica ese tiempo para que veamos mejor lo que está sucediendo y así pues tener un poco más de espacio para procesarlo. Nosotros podemos cambiar esta opción cambiando la opción de frame stepping para real time. Eso es un botón que tenemos ahí al lado de current frame y lo podemos cambiar entre las dos opciones según lo que queramos. Frame stepping pues añadirá más frames de lo normal para hacerlo un poco más lento y real time simplemente nos reproducirá lo que tenemos en nuestra timeline a tiempo real. También podemos ralentizar o acelerar el tiempo de nuestra escena con la opción de Scene Time Wrap. Subiendo el valor de 1 o bajándolo, aceleraremos o ralentizaremos nuestra escena. Ahora quería volver un poco a un concepto que hemos explicado antes sobre el Camera Path, la cual son opciones que están justo en la parte superior del editor de propiedades. Podéis ver ahí la opción de Camera Path junto con dos opciones, Continuity y Straight Track. Estas opciones están directamente relacionadas con la línea azul que podéis ver entre keyframe y keyframe. Si desactivamos esa opción, vamos a dejar de ver esa línea. Es decir, que los dos keyframes ya no estarán conectados entre ellos y Clo interpretará que no tiene que hacer un traveling entre estos dos keyframes. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico para la de Straight Track. Si vemos este plano, vemos como la cámara va abajo y luego hacia arriba, como siguiendo una especie de curva dentro del traveling. Si activamos esa opción de Straight Track, vais a ver un cuadrado azul en vez de un puntito. Esto es porque Clo está interpretando que entre ese keyframe y el otro va a tener que recorrer una línea recta dentro del movimiento de traveling. Y ahora quizá os estéis preguntando cómo puedo hacer yo este movimiento de cámara sin tener que recurrir a movimientos de cámara preestablecidos y tener que ir modificándolos uno a uno y demás. ¿Qué pasa si yo quiero hacer mi propio movimiento de cámara? Pues esa será la siguiente sección. Os voy a explicar un poco cómo utilizar las herramientas básicas para construir vuestro propio movimiento de cámara. Ahora vamos a ver cómo crear vuestras propias animaciones de cámara sin la necesidad de utilizar una cámara preestablecida. Lo primero que haremos será volver al inicio del vídeo, así que arrastramos el cursor de la timeline hacia el inicio y eliminaremos la cámara que hemos utilizado anteriormente, la cual estaba preestablecida. Ahora quiero que os fijéis al lado del reproductor de la animación donde tenemos tres nuevos botones que han sido añadidos en la versión 7.2. El primero sería para añadir o reemplazar algún keyframe. El segundo sería para poner la vista de la cámara en vista de tercera persona, es decir, podremos ver la cámara en forma física dentro de nuestro viewport 3D. El tercero es para ver la ruta de la cámara. Por ahora nos vamos a enfocar simplemente en poner keyframes mediante la herramienta de añadir o reemplazar keyframes. Lo primero que tendremos que hacer es ubicar la cámara en un ángulo que a nosotros nos guste, utilizando para ello el viewport 3D. Una vez encontramos el ángulo que queremos, simplemente tendremos que pulsar el botón de añadir keyframe o reemplazar. Una vez lo cliquemos, una pequeña barra verde aparecerá en el timeline. Esto nos indicará que nuestra cámara se ha quedado fija en ese ángulo que hemos seleccionado. Si vamos más adelante, estableceremos otro keyframe con el mismo ángulo de cámara, por lo tanto, en esa sección de la timeline, nuestra cámara va a estar fija en ese ángulo. Podemos ver cómo la animación se está reproduciendo y nuestra cámara no se mueve. Se mantiene fija en ese punto. Incluso si la movemos, una vez volvamos a darle a reproducir, la cámara volverá a ese ángulo que fijamos anteriormente. Por ahora solo teníamos la cámara estática en un frame en concreto. Ahora quiero añadirle un poco más de movimiento, por lo tanto voy a añadir un zoom in. Lo que voy a hacer es hacer zoom in con la ruedecita del ratón
Y una vez tenga el ángulo que yo desee, le daré al botón de añadir keyframe. Como veis, ahora se ha formado una línea azul entre mi anterior keyframe y el nuevo que he creado. Casi siempre vais a tener que hacer este mismo proceso. Mover el cursor hacia una parte de la animación donde deseéis cambiar la cámara y, acto seguido, cambiar la cámara en el viewport, o en caso de que no queráis cambiarla, añadir una pose estática y darle al botón de añadir keyframe. Si nos situamos sobre un keyframe que ya está establecido y modificamos la cámara, tendremos que volverle a dar al botón de añadir keyframe para reemplazarlo. Ahora voy a hacer un paneo hacia abajo, pues hago el mismo proceso. Muevo el cursor hasta el frame que desee y comienzo a hacer un paneo hacia abajo. Cuando tenga el ángulo deseado, simplemente añado keyframe y continuamos con el mismo proceso. Como podéis ver, es bastante mecánico. Bueno, pues ya tengo mi animación acabada y ahora lo siguiente que quiero hacer es modificar el Play Region. El Play Region es esta barrita azul que veis justo encima de la animación de cámara, la cual nos dice qué sección de la animación se va a reproducir. Previamente la teníamos como que se reprodujera todo, pero a mí no me interesa reproducir la animación de transición. Por lo tanto, voy a cambiar el Start Frame a 30. Ahora veréis que la barra azul se ha adelantado hasta el frame 30. Esto quiere decir que solo voy a reproducir de esa parte hacia adelante. También podéis editar el end frame para que acabe antes y solo reproducir una parte de la animación en concreto. Esto ya os lo dejo a vuestro gusto. Esto es muy útil ya que si solo queréis renderizar una parte de la animación, ponéis el start frame en 30 por ejemplo y digamos que solo quiero renderizar hasta el frame 100. Pues en el end frame pondré 100 y entonces solo renderizaremos esa sección. Y esto sería todo sobre cómo hacer movimientos de cámara básicos para crear vuestra propia animación. Ahora veremos cómo hacer movimientos de cámara algo más complejos. Realmente, esta forma más avanzada de hacer tu propio movimiento de cámara se puede mezclar con el anterior. Podéis establecer los keyframes uno por uno y después ir retocándolos con el nuevo método. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es establecer nuestro primer keyframe. Ajusto la cámara al ángulo que yo quiero y añado un keyframe. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser desplegar el viewport de la cámara clicando este botón. Una vez lo hagamos, una nueva ventana se va a desplegar y podremos ver todo lo que vemos a través de nuestra cámara. También seremos capaces de visualizar nuestra cámara en la escena. Como podéis ver aquí, está bastante alejada de nuestro avatar. Podremos moverla como si de un objeto se tratara dentro de nuestra escena. Por lo tanto, si queréis modificar el ángulo de la cámara mediante esta forma, también se puede hacer. Yo normalmente lo que suelo hacer es utilizar el método anterior para establecer los keyframes y, en caso de que queráis hacer algún ajuste, utilizar este método. Si queréis mover la cámara, simplemente clicáis sobre ella y aparecerá un gizmo. Ahora seremos capaces de hacer un zoom in simplemente moviendo la cámara en dirección a nuestro avatar. Y ahora la moveré un poco hacia atrás para hacer un zoom out. Por lo tanto, como podéis ver, este método usa esta ventana que se nos ha creado después de pulsar el botón de viewport en vez de todo el viewport 3D. Este método es lo mismo que el anterior, pero esta vez teniendo esta ventana como referencia de lo que veremos en la cámara en el render final. Si queréis ver la ruta de cámara que se ha trazado después de colocar los keyframes, simplemente tenemos que darle al tercer botón de las opciones de cámara y se nos mostrará esta línea azul. Como podéis ver, hay 3 puntitos en ella, lo cual serían nuestros keyframes, y este movimiento curvo es el movimiento que va a hacer la cámara. Si ahora muevo mi cámara, veréis cómo la ruta cambia y esta curva que tendríamos antes se hace mucho más pronunciada. Eso es porque le estamos dando muy poco tiempo entre frames y estamos haciendo quizá un cambio demasiado brusco. Al final, Clo va a interpretar esta ruta de manera automática. Por lo tanto, tendremos que estar atentos para modificarla a nuestro gusto y que no quede nada muy exagerado o poco realista. Otra opción para mover la cámara sería mover su punto focal. Para ello, simplemente pulsaremos en este punto verde de aquí y moveremos con el gizmo que ha aparecido ahora a donde queramos. Por ejemplo, podemos poner que su punto focal sea el avatar. También podéis mover la cámara desde los números del editor de propiedades, moviendo los vectores Y, Z o X a vuestro gusto. Tened en cuenta que con esto obtendréis un resultado menos exacto de la posición en la que queréis situar la cámara.
Ahora, una vez hecho mi movimiento de cámara, imaginaos que quiero modificar alguna curva y la quiero volver una línea recta. Para eso, volvemos otra vez a nuestra opción de Straight Track y hacemos que esa línea sea recta. Por lo tanto, el movimiento de la cámara también lo será. Y eso sería todo. Estas han sido las herramientas para animar vuestras cámaras y hacer vuestras escenas más dinámicas. Suscríbete y deja tu comentario si tienes alguna duda. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!